Bueno, vamos a ver entonces el último tema que nos queda, esta parte que es volumetría de precipitación, ¿sí? Cómo aplicamos reacciones de precipitación que estuvimos viendo en volumetría. Bueno, entonces, en este caso, obviamente, la reacción que ocurre en la titulación es una precipitación. Entre el analito y el reactivo se produce un precipitado, compuesto insoluble. Bueno, algunos ejemplos pueden ser cloruro con plata de cloro de plata. El viejo cloro de plata lo tenemos muy conocidos. También plata con tiocianato, precipita tiocianato de plata. Sulfato más bario, precipita sulfato de bario. Estas son algunas, hay muchas reacciones de precipitación, como un poco ya vimos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tema de la factibilidad de las titulaciones por precipitación? Bueno, tiene que cumplir las condiciones de volumetría que ya habíamos visto. Por un lado, que la reacción sea prácticamente completa. En este caso, ¿qué significa? Que el precipitado sea muy insoluble, ¿no? Porque la constante de equilibrio de esta reacción, obviamente, es la inversa del Kps. Entonces, si tiene un Kps muy chiquitito, muy insoluble, la constante de equilibrio de la reacción de precipitación va a ser grande y entonces, bueno, vamos a dar reacciones completas. En general, hay muchas sales que son muy poco solubles y entonces, desde el punto de vista termodinámico, muchas reacciones se pueden aplicar, pero hay varios peros. Bueno, uno que tiene que ser rápido, se alcanza el equilibrio rápidamente, y hay precipitaciones que son lentas, sobre todo si la estequiometría es complicada o si son algunas reacciones que, digamos, que tienen una cosa acoplada, como precipitaciones de sulfuros, a veces muchos sulfuros son insolubles, como vimos, pero la precipitación es complicada, entonces no sirve. Por supuesto, tiene que tener estequiometría definida y a veces precipita una mezcla de productos, no se puede, y ser factible la determinación del punto final. Bueno, siempre es un problema porque hay un precipitado que molesta. Muchos son coloreados, muchos oscuros. Por ejemplo, les decía los sulfuros. Los sulfuros en general, la mayoría de los sulfuros son muy insolubles, o sea que podrían ser, pero la mayoría son oscuros, negros, oscuros. La precipitación también es complicada, a veces forman polisulfuros, etc. Entonces, bueno, en particular no se puede determinar el punto final. Entonces, el resultado de eso es que hay muy pocas aplicaciones. Y la más importante es la argentimetría, o sea, precipitación usando plata como reactivo precipitante, que se usa para determinar los genuros, cloruro, digamos, la determinación de cloruros en aguas es una determinación muy común, porque siempre hay cloruro en agua, entonces interesa determinar cuánto es, así que esta es una muy clásica. Cloruro con plata, precipita cloruro de plata, determinarlo, también se puede aplicar a bromuro, a ioduro, a tiocianato, y también, como vamos a ver, la inversa, usar tiocianato para, o sea, cualquiera de estas se puede usar en principio a la inversa, usar cloruro, bromuro y ioduro para determinar plata, pero la que se usa por razones prácticas es la del tiocianato. Tiocianato, que se comporta como un halogenuro, precipita también con plata y entonces el precipitado de tiocianato de plata sirve para determinar plata por volumetría, como vamos a ver. Hay algunas más, después vamos a comparar, pero las más importantes son aplicaciones son estas. Entonces, bueno, vamos a analizar la curva de titulación para este caso, ¿no? Un halogenuro, o puede ser cualquier anión negativo, cualquier anión monovalente, con plata para un precipitado insoluble. Entonces tenemos, acá suponemos que está el analito como sal sódica, lo presentamos con nitrato de plata, la sal soluble estándar es nitrato de plata, hay pocas sales solubles de plata, entonces la siempre es nitrato de plata, obviamente, y bueno, tenemos como siempre, tenemos nuestro analito, solucionadito con una concentración inicial y un volumen inicial, el nitrato de plata con su concentración, acá A significa plata, la A de plata, el símbolo de plata, y el volumen que es variable de la titulación. Planteamos los balances de masas, entonces esos son los balances de masas para una precipitación, así que tenemos que la concentración en cada momento de la titulación, que es la concentración inicial diluida, es la suma del halogeno que está en solución más lo que precipitó, y el mismo planteo para la plata, ¿sí?
nos quedan esto, bueno, esto se trata como siempre, ya lo hemos visto con ácido base, es lo mismo, esto es lo mismo que prácticamente que ácido fuerte más base fuerte. Acá lo que hacemos es despejar el nuevo mol precipitado de los dos balances, igualarlos, ¿sí? Y entonces trabajar con eso, multiplicar por 1 en total, como hacemos siempre, y después agrupar todo lo que es el analito de un lado y todo lo que es el titulante del otro, la plata del otro, y multiplicamos ellos por la concentración, sacamos factor común, etc. Y nos queda esta expresión para el pi que es de la misma forma que la de ácido fuerte con base, ¿no? Arriba el analito, abajo el titulante, etc. Vamos a analizar un poco las curvas de titulación de estas son las curvas de titulación de cloruro, bromuro y ioduro con plata, ¿sí? Acá estamos en este gráfico, ponemos menos el logaritmo del analito, ¿no? Cloruro, bromuro y ioduro, supongo que empezamos con 0,1 molar, y bueno, lo que vemos que cuanto más chiquito, cuanto más insoluble la sal, más alto es el salto de la curva de titulación, ¿no? ¿Por qué? Porque el KPS más chiquito, la constante de equilibrio de reacción de precipitación más grande, la reacción está más completa y entonces el salto es más grande. Lo mismo, también podemos hacer al revés, graficar P de plata en función de phi, nada más acá, digamos que en este gráfico, cuando para phi igual a 0 no está definido porque supuestamente no hay plata inicialmente, entonces nos da infinito. El P de plata, bueno, no está definido en realidad, porque no existe. Así que después son las mismas curvas dadas vueltas, y acá está puesto cuánto es P de plata en el punto de equivalencia de cada uno, ¿no? Vemos que, obviamente, cuanto más insoluble es la sal, mayor es el P de plata, o sea, menos plata, ¿sí? Esto es lo que nos va a servir ahora para analizar cómo determinar. Entonces hay algunas formas de determinar el punto final acá, que se conocen usualmente como método, pues son básicamente formas de determinar el punto final. Entonces tenemos el método más clásico, es el de Moore, que es una volumetría directa. Se usa para tener cloruro, bromuro, cianuro también con plata. Esto se hace en medio neutro o ligeramente alcalino, y el indicador se usa cromato de plata, cromato potasio al 5%, porque precipita cromato de plata, que es rojo, y eso indica el punto. Eso lo vamos a ir analizando. Después está el método Volhard. El método Volhard es una volumetría directa para, como les decía, usar tiocianato para determinar plata. Esto para plata, esto se hace en medio ácido, porque se usa hierro 3 como indicador. El hierro con el tiocianato fue un complejo rojo muy intenso, entonces cuando precipitó toda la plata, queda un pequeño exceso de tiocianato, da color con el hierro, y eso indica el punto final. Y después tenemos el método de Volhard, Charpentier, Charpentier, Volhard, según como lo encuentren, que es un método para determinar cloruro, bromuro, ioduro, también otros aniones se pueden determinar con plata, pero haciendo un método por retorno, se le agrega un exceso de plata, y el exceso de plata se titula con tiocianato. Esto sirve para titular en medio ácido, por oposición al método de Moore, que es el medio neutro alcalino, ¿sí? Y acá de vuelta se usa hierro como indicador. Y después está el método de Fayence, que es una volumetría directa, donde se usa indicadores de absorción, que se absorben sobre el precipitado. Después vamos a explicar cómo es. Acá también plata se usa para titular cloruro, bromuro, también esto se aplica a otros métodos que no son argentimetría, que son otras situaciones, después lo vamos a comentar. Pero bueno, esto es el panorama que hay para este tipo de volumetría. Bueno, vamos a discutir un poquito el método de Moore. El método de Moore es, como decíamos, se usa como indicador ion cromato, porque cromato, cuando hay un exceso de plata, acá estamos titulando con plata, entonces
cuando llegamos al punto de equivalencia y empieza después del punto de equivalencia, en realidad esto vira, pues después del punto de equivalencia, o en teoría, por lo menos, hay un exceso de plata, entonces aparece un precipitado rojo de cromato de plata, que me indica el final de titulación. Esto hay que hacerle un rango de pH entre 7 y 10. ¿Por qué? Porque si el medio es ácido, el cromato pasa a cromato ácido, entonces disminuye su concentración y no va a precipitar cromato de plata. Y en medio, por encima de pH 10, la plata precipita como óxido de plata y entonces no titula. O sea que tiene un rango de pH limitado. Y también interfieren cationes que precipitan con cromato. En general, como acá el viraje se produce prácticamente después del punto de equivalencia, en general lo que hay que hacer es hacer un blanco para disminuir el error debido al indicador. ¿Para qué? Para determinar cuánta plata necesitamos para que nos vire el indicador, para haber precipitado cromato de plata, que a veces un poco depende del ojo de cada uno. Entonces, en general en blanco, en general van a ser unas gotas, 0,1, 0,2 mililitros, pero uno lo determina primero para ver cuánto es el viraje y después se lo resta cuando hace la titulación de la muestra. Bueno, entonces ahora vamos a analizar un poquito cómo es la cuestión en el punto de valencia. Para el caso del cloruro, que como decía, es el caso más común. Entonces, bueno, ¿cuánto es la concentración de plata y de cloruro en el punto de equivalencia? Y bueno, en el punto de equivalencia tenemos exactamente un precipitado de cloruro de plata en equilibrio con agua, ¿sí? Porque le agregamos exactamente la cantidad equivalente de plata al cloruro, precipitó todo y tenemos como que hubiésemos echado cloruro de plata sólido y está en equilibrio. O sea, es la solubilidad de cloruro de plata en agua pura, o bueno, en el medio en que está, suponemos que es agua pura, y eso es la raíz cuadrada del KPS, que da más o menos 1 por 10 a menos 5. Entonces, para que en este momento empiece a aparecer el precipitado de cromato de plata, ¿cuál es la concentración de cromato que necesitamos? ¿Sí? La concentración de cromato que necesitamos es KPS de cromato de plata debido a la concentración de plata en el punto de equivalencia. ¿Sí? Porque justo nosotros queremos, lo ideal es que justo en el punto de valencia tengamos una solución saturada de cromato de plata también y con una gotita más o media gota de plata me aparezca el precipitado. Entonces la concentración de cromato es 6 por 10 a la 3 molar. Entonces ahí en el cuadrito de antes veíamos que se usa cromato de potasio al 5%, 50 gramos por litro, medio concentrado. El método dice agregar, si no me acuerdo, 1 mililitro, medio mililitro, etc. El método está organizado de manera que uno ande alrededor de esta concentración o un poquito más para poder ver el precipitado. Y bueno, ¿qué tan preciso es esto? A ver, vamos a calcular la error de titulación haciendo la cuentita, sabiendo qué pasa si nos pasamos en una unidad en P de plata. O sea, paramos cuando la concentración, vemos el precipitado cuando la concentración de plata es 10 veces más grande que el punto de valencia. 1,35 por 10 a menos 4, entonces si hacemos la diferencia del phi en este punto con respecto al phi del punto de valencia que es 1, nos da un 3 por 1000. Estamos muy bien. Y si nos pasamos en media unidad en P de plata, el punto de equivalencia, cuando tenemos un error del 1 por 1000. ¿Sí? O sea que el método, si uno hace con cuidado, es un método preciso. Para los otros casos, obviamente, si uno va en lugar de plata, va a titular, en lugar de cloruro, va a titular bromuro y ioduro, en teoría va a estar menos cromato. De todas formas, fíjense que la curva de titulación, hasta dibujada en términos de plata, uno va a encontrar el cromato de plata cuando viene bajando por la curva, ¿no? Y bueno, si lo encontramos por acá con el cloruro de plata, bueno, para bromuro y ioduro, que el punto de valencia está más arriba, como estamos sobre la zona el salto que tiene pendiente muy alta, el error va a ser muy chiquito igual. Así que realmente se usa el mismo método que para el cloruro para los ojos. Si no, uno puede poner un poquito menos de cromato, pero no hay un error significativo. Bueno, vamos a ver el método de Borja. El método de Borja es determinar plata titulando con tiocianato, ¿sí? El indicador es hierro, bueno, y hay que usar medio ácido porque si no el hierro no precipita.
Esta es la curva de titulación de plata con tiocianato, que sería la formulita del Phi, sería la misma que acá, que hicimos acá, pero al revés, ¿no? Ahora acá tenemos arriba el término que es del halogenuro, o sea, del cloruro, por ejemplo, y abajo la función que es de la plata, la plata va arriba y el X va abajo, pero se hace de la misma forma. Y en el punto de valencia, por supuesto, tenemos una solución saturada de tiocianato de plata, ¿sí? Tiocianato de plata en equilibrio, o sea que la concentración tiocianato es la raíz de KPS, 1 por 10 a la menos 6 molar. Y bueno, la concentración de hierro que se usa es más o menos 0, bueno, acá dice un poco menos, 10 a la menos 2 molar. Acá, si uno pone 4 por 10 a la menos 2 molar, da justo que, porque la constante de equilibrio hierro-tiocianato no es muy grande, la constante de formación del complejo, bueno, lo van a ver bien en el próximo tema, pero la constante de equilibrio de esta reacción, que es la reacción de formar el complejo, entonces el complejo rojo que me indica la titulación, bueno, tiene que ser de orden de 10 a la menos molar. Con esto me da que estoy justo empezando a formar el complejo con la concentración de 0,04 molar. Realmente se usa un poquito menos. Y hay que hacer un blanco también. Bueno, después, como decíamos, está el método de Charpentier-Bollard, donde se determina el halogenuro, cloruro, que sea por retorno. O sea, por retorno ya hemos visto, agrega un exceso de plata y se tiene el exceso de tiocianato, ¿no? Se usa hierro férrico, medio ácido. Acá hay un problema. Cuando estamos haciendo, se titula cloruro de plata, y vamos a ver bien, lo vamos a analizar bien. Si se deja el cloruro de plata en contacto medio, el punto final se retrasa mucho. Y ahora, ¿por qué? Porque básicamente porque el cloruro de plata es más soluble que el tiocianato de plata, ¿no? Vamos a ver, el punto de equivalencia, fíjense qué es lo que está pasando cuando hacemos la precipitación. En el punto, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros estamos determinando cloruro. Tenemos cloruro en nuestro Erlenmeyer, ¿sí? Estamos agregando plata. Vamos a tener nuestra solución con un precipitado de cloruro de plata y me sobra plata. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, acá agrego plata en exceso, no estoy titulando. Entonces después esto lo titulo con el tiocianato. Y entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la solución, tengo cloruro de plata precipitado y también tiocianato de plata precipitado. ¿Sí? O sea que, ¿qué es lo que tengo? Tengo un problema de solubilidad simultánea. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos un poco de solubilidad simultánea, ¿no? Porque cuando llegué al punto de equivalencia del tiocianato, es como acá, bueno, voy a tener plata, tiocianato y cloruro en equilibrio, ¿sí? Tengo un problema de solubilidad simultánea. Entonces, ¿cómo planteamos esto? El tema es que el KPS del cloruro de plata es más grande que el del tiocianato de plata, ¿sí? Como tienen la misma estequiometría, entonces ahí podemos decir, mirando los KPS, que el KPS de cloruro de plata, con el KPS de cloruro de plata más grande, el cloruro de plata es más soluble. Entonces, si recuerdan, cuando tenemos una situación de solubilidad simultánea, yo puedo dividir miembro a miembro los KPS, ¿sí? Dividir miembro a miembro los KPS, esto es, recordemos que esto es plata por cloruro, esto es plata por tiocianato. Si dividimos miembro a miembro, la plata se simplifica y me queda esto.
que la reacción de cloruro de tiocianato es la reacción de los KPS y es 164. O sea que en el equilibrio, cuando están los dos en equilibrio, tengo 160 más veces cloruro que tiocianato. Ahora, la concentración de plata en ese momento es la suma de las solubilidades. Como el cloruro de plata es más soluble, entonces pertenece a la solubilidad del cloruro de plata. Esto lo habíamos visto la vez pasada cuando vimos como el cloruro de plata es más soluble, es lo que domina la solubilidad. Entonces, en ese momento voy a tener que la concentración de plata y la concentración de cloruro son las que me dan la solubilidad del cloruro de plata. 1,34 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que viene de tiocianato es despreciable. Y entonces ahora, ¿cuánto hay de tiocianato? El tiocianato va a estar, es lo que hay en equilibrio con esta concentración de plata que me fija el cloruro de plata. Y esto es 8 por 10 a la menos 8, ¿sí? O sea, 1 es mucho menor que 1 por 10 a la menos 6, que es la concentración que tenemos en el equilibrio en presencia de... que tenemos el equilibrio para que vibre con el hierro. Para que esto suba hay que agregarle más tiocianato, o sea, vamos a tener error por exceso. ¿Sí? Entonces hay dos soluciones para eso. Una, filtrar el cloruro de plata antes de titular con el tiocianato, separarlo. Y la otra, hacer una cosa que impedir que se hizo. Lo que se suele hacer es agregar un litro de nitrobenceno. El nitrobenceno es una especie de solución aceitosa que se une al precipitado, se absorbe y lo cubre y no deja que se disuelva, ¿sí? Entonces, al no dejarlo que se disuelva, el equilibrio se va a estar, es como que hubiese solo tiocianato de plata en equilibrio con agua. Entonces vamos a ver la situación que teníamos antes, digamos en este caso, donde la concentración de tiocianato es la raíz cuadrada del KPS del tiocianato de plata. Porque el cloruro de plata, no, al estar aislado de la solución, no se va a disolver. Bueno, y después ahora vamos a hablar acá me han quedado algunos de la... Disculpen un cachito. Listo. Bueno. Bueno, entonces vamos a analizar cómo es el método de Fajr, que es el de los indicadores de absorción. Indicadores de absorción. No, adsorción es cuando, no absorción es cuando alguna especie, sustancia, etcétera, se une a la superficie de un sólido, ¿sí? Eso se llama adsorción. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Nosotros vamos a volver al ejemplo del cloruro con plata. Tenemos cloruro como analito, ¿sí? Este es el analito, y le estamos agregando plata. Se va formando el precipitado de cloruro de plata. ¿Qué pasa antes del punto de equivalencia? Tenemos exceso de cloruro, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando se está formando el precipitado, que yo voy a tener, yo le agregué plata, entonces se formó un sólido que en principio tiene tantas platas como cloruros. Ahora, como yo le vengo agregando plata y no hay
suficiente plata. Todos cloruros, hay algunos cloruros que se unen al precipitado, ¿sí? Y que no están compensados por plata. Eso pasa y eso le da una carga negativa a la partícula. El partícula precipitado, los particulitas coloidales, como habíamos comentado la otra vez, que tienen carga negativa. Entonces, si yo tengo por ahí si yo tengo aniones, los aniones no van a querer venir acá porque tienen carga negativa también, ¿sí? Por ejemplo, un indicador con dos cargas negativas, como lo que vamos a ver ahora, no se va a... Ahora, cuando llegamos al punto de equivalencia, y nos pasamos un poquito, ahora sobra plata, ¿sí? Entonces, esa plata ahora es la que se une al precipitado. El precipitado tiene básicamente igual cantidad de plata, como siempre, pero como la plata es del mismo sistema, se une a la superficie, ¿sí? Y yo tengo acceso a plata, ahora tengo carga positiva en mis partículas, ¿sí? Entonces, esto va a favorecer que cosas negativas se unan a la superficie. Entonces, yo pongo mi indicador, un indicador que es un anión. Ese indicador se va a unir cuando justo pase el punto de equivalencia, ¿sí? Y ya tengo un poquito de exceso de plata. Bueno, entonces, ¿qué sustancias se usan para eso? Bueno, acá está un poco más dibujadito. Son moléculas orgánicas, usualmente aniones, ¿no? Aniones coloreados, o que tienen la capacidad de darle un color al precipitado, exactamente, y eso se absorbe sobre el precipitado. Entonces uno ve que el precipitado cambia de color cuando pasó el punto de equivalencia. Acá tenemos algunos, muy común, la fluoresceína. La fluoresceína es un compuesto muy conocido porque es muy fluorescente, se usa mucho para hacer cosas fluorescentes, también se usa en medicina incluso. Tiene una fluorescencia verdosa, en realidad, muy fuerte porque es muy eficiente, pero cuando se absorbe el precipitado toma un color rosado. Y hay algunos derivados, como la diclorofluoresceína o la tetrabromofluoresceína, ¿sí? Estos son derivados que además, bueno, acá está la parte de estar sustituido con cloro, este ácido está ciclado acá, pero básicamente la misma molécula. Fíjense que esto es, miremos la fluoresceína. Acá tiene un grupo carboxilo, esto es un ácido débil, ¿sí? O sea que esto, a un cierto pH se disocia, es un anión. La fluoresceína es un ácido bastante débil, tiene un pKa de 6, o sea, 6, 7, o sea que esto está como anión en medio alcalino. La diclorofluoresceína y la tetrabromofluoresceína, en cambio, como tienen sustituyentes electronegativos, el hecho es que entonces tienen un pK más bajo, o sea, se disocia a pH entre 2 y 4 más o menos, 3 y 4, la tetrabromofluoresceína un poco más ácida, creo que es a pH 2 y a pH 4 más o menos. Ahora vamos a ver la tabla, entonces se puede usar. El asunto es que esto se puede usar cuando están en forma aniónica, ¿sí? O sea que la fluoresceína se puede usar solo a pH por encima de 7 y esto se puede usar en medio más ácido. Pero el funcionamiento es igual. Cuando pasé el punto de equivalencia me colorean el precipitado, ¿no? Obviamente esto sirve para precipitados blancos o muy claritos. Con un precipitado oscuro esto no va a dar nada. Bueno, acá tenemos algunas aplicaciones de indicadores por absorción. Entonces vemos que la diclorofluoresceína se puede usar para titular cloruro con plata, pH hasta 4. La fluoresceína, en cambio, hasta pH 7,8 o un poco más alto. No mucho más, no más de 10, porque más de 10, como dijimos antes, la plata precipita. La eosina, la tetrabromofluoresceína, se puede usar hasta pH 2 y sirve para todos los halógenos. Acá no pone cloruro, pero cloruro también. La torina es otro colorante que se usa para la presión de sulfato con bario. Para el caso, determinar el sulfato titulando con bario. Bueno, acá hay una cosa especial que se puede hacer también, el permanganato. Permanganato es, recordarán, un anión inorgánico, ¿no?
con un color violeta muy intenso. El permanganato se puede usar como indicador para esto, porque cuando pasa el punto de equivalencia, el permanganato tiende a precipitar con el bar en la superficie y le da color al precipitado de sulfato de bario. Eso se puede usar, se usa, no conozco otros casos, pero eso es bueno. Después incluso algunos indicadores ácido-base se pueden usar también como indicador de absorción, por ejemplo, el verde bromocresol para el tiocianato APH4, biotemetilo, bueno, rodamina es un indicador fluorescente, pero para medio muy ácido. Y acá tenemos azul de bromocresol, es otro indicador ácido-base que se puede aplicar, se absorbe sobre este caso cloruro mercurioso. Y el cromato de plomo es un caso, el cromato de plomo son pocos casos de un cristal coloreado, porque es amarillo, el cromato es amarillo, pero el autocromo te da un color rojo. Bueno, estas son las, fíjense, estas tablitas son las aplicaciones, que es un poco las aplicaciones más extensas de volumetría por precipitación, ¿no? Que usando el indicador de absorción. Si no, tenemos las argentimetrías que ya vimos y ahí se acaban las aplicaciones de volumetría por precipitación, ¿no? Como la más limitada. Bueno, y con esto, aquí hay sí, un resumen de las posibles aplicaciones, ¿no? Método de Moore para cloruro, bromuro, para otros indicadores de absorción para también ioduro, tiocianato, por el método Volhard, Volhard, el bromuro, ioduro, tiocianato. Si es cloruro, otro se puede hacer por el mismo método de Volhard, pero hay que estar precipitado porque si no se disuelve. Y después tenemos una cantidad de aplicaciones del método Fine, o sea, de indicador de absorción. ¿Sí? Bien. Y así con esto terminamos la clase. Voy a salir. Vamos a parar la grabación.